12. El punto amargo. Era todo lo que Kaizenhard había soñado. Había pasado siglos persiguiendo a la Legión Alfa, rastreando sus movimientos, desarraigando sus agentes y desbaratando sus planes. Solo había visto legionarios reales 3 veces, dos de ellas fugazmente. Casi había perdido la vida a manos de ellos en el único compromiso más largo en el que se había visto envuelto, unos 50 años antes, y solo se había salvado gracias a la intervención de un escuadrón de puños carmesí. Lord Drummond tenía razón. Era como luchar contra el humo, y además humo venenoso. Hart nunca había logrado acorralar a su enemigo y obligarlo a enfrentarse, pero allí estaban. Fuerte resistencia a los grupos de abordaje en los barcos identificados como Null Void y Freedom's Crime, informaba un operador de comunicación. Entonces, estos no son señuelos, res- respiró Hecatón. Los traidores están aquí con la verdad y la fuerza. Pareció una conclusión extraña, pero después de que había comenzado una batalla y varias naves capitales ya habían muerto, pero esa era la naturaleza de la Legión Alfa. No podías estar seguro de dónde estaban hasta que realmente los veáis. E incluso, entonces, probablemente, solo tienes una imagen parcial. Hart podía sentir que la atmósfera en el puente se volvía más animada, a medida que la tripulación del Puritas Age ganaba confianza en que sus esfuerzos estaban llevando la furia de la ira del emperador a los herejes y traidores. Las órdenes de Hecatón se hicieron más audaces. Incluso, los elementos de la flota de la armada comenzaron a lanzarse a la batalla con una pasión rayana en la imprudencia. Hart vio barcos brillar y morir en el frío vacío. Pero la alegría de los templarios de plata en la batalla era casi contagiosa. O tal vez fueron simplemente sus propias emociones, finalmente liberadas. Lo único que sabía era que lo que alguna vez habría considerado pérdidas graves eran superadas por el daño infligido al más engañoso de los enemigos. Una guerra de desgaste podría ser brutal y un desperdicio, pero si eso era lo que hacía falta para destruir a la Legión Alf del último segmento, entonces era un precio que él, y por lo tanto el Imperio, pagaría felizmente. No están utilizando el peso espacial para su beneficio, dijo, como una áspera Titus Yor. Podrían haberse retirado y usarlo como cobertura mientras escapaban a la disformidad. Así es, hermano, dijo el capitán Palamás. El inquisidor Hart nos dijo que tenía noticia de una especie de cónclave que se estaba celebrando aquí. Parece probable que esto esté teniendo lugar a bordo del casco, y las tripulaciones del barco tienen demasiada lealtad hacia sus comandantes como para abandonarlos. Yor sonrió desagradablemente. Que su lealtad equivocada resulte ser su perdición. Debemos presionar el pecio para mantenerlo inmovilizado, dijo Hecatón. Si sienten que deben atacarnos para evitar que lo abordemos, podemos acorralarlos y usar nuestra potencia de fuego superior para... Se interrumpió cuando un ícono estalló y murió en el hololito. Un ícono imperial, y uno que, hasta donde el ojo inexperto de Har podía ver, no había estado recibiendo intensos disparos hasta ese momento. ¿Lo que acaba de suceder? Preguntó Carnis, su voz cargada de sospecha. Hecatón tocó su consola. Ese disparo vino del pecio espacial, informó, en tono plomo. Trono de Terra. ¿Esa cosa funciona? Carniceció. Está maniobrando y avanzando, informó el capitán Palamás. Gran juramentador, yo. Esta vez no había posibilidad de confusión. El resplandor de la luz era visible para la visión mortal no aumentada de Kaizenhar, mientras contemplaba el paisaje de batalla. El pecio espacial, previamente muerto e inerte, había cobrado vida y se había unido a la batalla. Para su tamaño, no estaba fuertemente armado. Sus armas eran puntitos de luz aislados contra su enorme y oscuro flanco. Sin embargo, era tan grande que incluso los puntos de armas aislados sumaban una inmensa cantidad de potencia de fuego. Escoltas y cruceros ligeros se desmoronaron ante él mientras avanzaba inexorablemente, impulsado por cualquier conglomeración impío de motores de los traidores habían logrado montar. Los restos de la flota de la Legión Alfa comenzaron a fluir a su alrededor,
incorporándola como el ancla brutal de su nueva formación. ¡Desacoplar!, rugió Hecatón. Todos los barcos, retírense y retrocedan. Hart se movió el labio con ira y frustración. En teoría, era uno de los hombres más poderosos de la galaxia. Ejercía la autoridad del propio emperador. Y, sin embargo, no había nada que pudiera hacer aquí. Había pasado de castigar a la Legión Alfa, usando su superioridad numérica y potencia de fuego para abrumar a los traidores, a verse sobreextendidos y expuestos. ¿Había sido esta otra trampa maldita más? ¿Sacrificar elementos de su flota para atraer a los templarios antes de que el peso espacial revelara su verdadero poder? No, Titus York gruñó, y Hart tardó un momento en darse cuenta de que su salvavidas, en realidad, estaba discutiendo con Lampros Hecaton. Debemos intensificar el ataque. Al permanecer a corta distancia, limitamos la capacidad del armatoste para apuntar a nuestras naves, para que no choque con las suyas. Si nos retiramos, les permitiremos soluciones claras de disparo. El martillo de la gloria había presionado para intercambiar nadadas con un crucero láser clase lunar. La nave traidora había recibido la peor parte, pero ahora el Hammer era vulnerable, al igual que su barco hermano, el Thunder of Fury. Intentó presentar su proa fuertemente blindada a su adversario, pero una vez más, tales medidas fueron insuficientes. Los cañones del piezo especial recorrieron el martillo desde la proa hasta la popa, y viceversa, arrancando escudo de vacío y luego perforando profundamente su superestructura. Ahora observó en silencio cómo decenas de miles de vidas imperiales eran cobradas por el vacío sin aire del espacio. Nos retiramos, dijo Hecatón, con las lentes de su casco craneal fijadas en Titus Yor. Las pérdidas que hemos infligido al enemigo hoy son significativas, y aún se mantienen orgullosas de las que hemos sufrido. Sin embargo, la naturaleza del compromiso ha cambiado dramáticamente. Persistir más es una locura y le daría a la Legión Alfa una victoria significativa. Hart sintió la familiar zumbido de los motores Warp al encenderse, y las contraventanas protectoras comenzaron a bajar sobre las ventanillas del puente una vez más. El Purity Edge se estaba preparando para entrar en el Immaterium, y, por lo que parece, el resto de la flota imperial planeaba hacer lo mismo. ¿Abandonarás a tus hermanos de batalla que han abordado sus naves?, exigió Titus York, señalando lo que quedaba del combate. Hart podía imaginar su dolor, dado que era el único miembro superviviente de su capítulo. La idea de dejar morir hermanos guerreros no le sentaría bien. No seré interrogado más a bordo de mi propio barco, respetó Hecatón. No olvides tu lugar como nuestro invitado aquí, hermano. Los grupos de abordaje conocían el riesgo de muerte, independientemente de cómo les fuera nuestra flota. Enfrentarán su destino con dignidad y honor, y ahora nos retiraremos de la misma manera, antes de que esto se convierta en una derrota. Se alejó de Yor y alzó la voz. Prepárense para la traducción. Señor Hecatón, gritó un miembro de la tripulación. Tenemos informes de hostiles a bordo. ¿Qué? Tronó el juramentador. ¿Ha habido una llamarada de teletransporte? No, mi señor, pero los sistemas muestran filas en varias inclusas de aire externas. ¿Hemos pasado cerca de donde el susurro fue destruido? Harry interrumpió. El casco del Hecatón se giró para mirarlo, lo cual era un rostro desconcertante para haber presentado tan repentinamente, incluso por un inquisidor. Sí, respondió Hecatón, después de un momento. Dentro de una milla, más o menos. Harry asintió. Tropas de asalto, entonces. Supervivientes entre los escombros que se han equipado con mochilas de asalto o algo equivalente. Me imagino que serían demasiado pequeños para que los sensores los detecten, a diferencia de los Thunderhawks o los torpedos de abordaje. Si le cortas el brazo a la Legión Alfa, intentará cegarte con su propia sangre, dijo Nessa Carnis con amargura. Hecatón gruñó de lo más profundo de su garganta. A través de la rejilla de comunicación de su máscara de calavera se escuchó un sonido realmente alarmante. Envíen escuadrones de asalto a esos lugares, ordenó. Capitán, todos los demás hermanos de batalla a bordo serán asignados a proteger lugares de importancia estratégica, con especial énfasis en el Engimarium. Enginarium. Los sistemas de soporte vital, el puente y las dependencias de los navegantes. Una vez que estén seguros, quiero que rastreen este barco hasta que hayamos encontrado a todos los intrusos. Por supuesto, gran guardián del juramento, dijo el capitán Palamas, saludando. Se volvió hacia Titus Yor.
Hermano, si eso te tranquiliza, puedes casar con nosotros. Yor respiró hondo. Sí, hermano capitán, pero he jurado actuar como salvavidas del inquisidor Hart. Incluso la venganza, de dar paso al deber, o no seremos mejores que la inmundicia con la que luchamos. Por un momento, Hart lo consideró. Sin embargo, la Legión Alfa lo conocía y sus planes eran profundos. No estaba fuera de lo posible que intentaran alejar a sus salvavidas de él, y luego lograran crear otra emergencia que lo expulsara del puente y de la protección adicional que disfrutaba aquí, simplemente para matarlo. No era arrogancia lo que le hacía pensar así, ni tampoco paranoia. Keisenhard había visto innumerables vidas terminadas por la Legión Alfa y sus agentes, y a menudo, aquellas que había requerido un esfuerzo considerable y una planificación compleja, parecían las menos significativas, o las más tangencialmente conectadas con los objetivos aparentes de la Legión. No podía permitirse el lujo de suponer que era demasiado insignificante para ser eliminado. Ayudándome, a la larga, les estamos haciendo más daño a esos traidores del que podrías hacer solo con la espada y el volter, dijo. Nunca olvides eso. Titus asintió lentamente. El capitán Palamas giró y abandonó el puente, dando ya órdenes de organizar la defensa del Puritis Age contra los insurgentes y empezaron a sonar las bocinas. La barcaza de batalla no iba a darle a la Legión Alfa ninguna oportunidad de abandonarla aquí en el espacio real. No, con el poder del peso espacial acercándose a ellos. Eisenhower intentó pensar en los acontecimientos del día, tal como los había descrito Lampros Hecaton, en un golpe de castigo asestado a un enemigo que lo había eludido durante tanto tiempo, pero aún así saboreó la bilis. Había estado tan cerca de una verdadera victoria, solo para que se la arrebataran. Todavía estaba perdido en sus propios pensamientos cuando la realidad se abrió y el grupo de trabajo de los Templarios de Plata huyó. Solomon observó cómo el fragmento de la nave insignia del enemigo se alejaba hasta convertirse en irreal, seguido, momentos después, por los maltratados restos del resto de la flota, y suspiró. ¿Estás de luto por el que se escapó? Preguntó Cobb Halbert a su lado. Algunos de nuestros hermanos del Whisper lograron subir a bordo, le dijo Solomon. Tenía la esperanza de que pudieran desactivar sus motores Warp. Si entonces hubiésemos podido abordarlo, podríamos haberle presentado a Crozier un sustituto adecuado para su pérdida. Halbert sonrió irónicamente y miró por encima del hombro. Yo diría que el viejo sinvergüenza ha hecho negocios bastante bien. Crozier Bakay se recostó en el trono del mando de lo invisible y desactivó los sistemas de puntería que aún estaban activos, iluminado por runas de comando y pantallas hololíticas. Parecía un dios de la guerra, no una deidad antigua empuñando un arma de mano primitiva, sino alguien con la potencia de fuego equivalente a una flota de naves espaciales y con la capacidad de usarla en todo su potencial. Era difícil imaginárselo en cualquier otro lugar. Maestralmente hecho, capitán Bakay, dijo Keros a Sid, haciendo una reverencia con el puño en el pecho. Los otros comandantes murmuraron de acuerdo y Solomon sonrió. La Legión Alfa creían que los roles correspondían a aquellos con mayor idoneidad para ellos, y después de la demostración de sus habilidades por parte de Bakay, era difícil para cualquiera que argumentar que alguien más debería tener el mando de la nave en la que se había convertido en lo invisible. Y si Bakay tenía el mando de lo invisible, entonces los dientes de la serpiente tenían el mando de lo invisible. Lord Acurra, entonó Orroek Guldclaw, volviéndose hacia él. Yo he operado principalmente en el segmento oscuros, y no tengo vínculos con nadie aquí. La previsión de los dientes de la serpiente de preparar y mejorar este armatoste me ha impresionado, al igual que tus palabras anteriores. Los armas de la libertad te aceptarán como arrumaste, hasta que me des motivos para cambiar de opinión. Solomon inclinó la cabeza en señal de reconocimiento. Las armas de la libertad de Goldclaw eran una fuerza de milicia considerable, exactamente el tipo de material en bruto que a la Legión Alfa le gustaba usar para desgastar a los enemigos antes de un ataque astartes más quirúrgico. El primer golpe está de acuerdo, declaró Ralim Anram. Estás preparado para luchar, y nosotros lucharemos junto a ti. Solomon intentó ocultar su sonrisa. Cualquier comandante de la Legión Alfa se sentiría satisfecho si otros
depositar su confianza en él. Y como ocurre con todas las cosas, una vez que comenzó el impulso, el progreso se hizo cada vez más fácil. Uno por uno, los otros señores de la Legión Alfa inclinaron la cabeza hacia él y expresaron su aceptación. Esto no era definitivo. Solo haría falta un error para retirarle su apoyo y tal vez dejarlo tan aislado como lo había estado el susurro cuando fue destruido. Por otro lado, no fue una coincidencia que la mayoría de los dientes de la serpiente estuviera actualmente oculto en las profundidades de lo invisible, supuestamente en caso de problemas de las otras bandas, con solo una tripulación mínima de legionarios a bordo del Whisper. Tampoco fue una coincidencia que esos desafortunados legionarios fueran aquellos, o al menos liderados por aquellos que Solomon había considerado menos propensos a apoyarlo como Harrow Master. La llegada de los templarios de plata no estaba garantizada, pero Tulaba había puesto el señuelo cuando se puso en contacto con todos sus activos, y Solomon estaba listo para que mordieran el anzuelo. Convencer a Bakai de que su barco era un sacrificio digno había requerido algo de esfuerzo, pero el veterano había aceptado que sus pérdidas tenían que ser reales, para evitar sospechas de los otros señores y sellar su reclamo sobre lo invisible. Ahora Solomon tenía el mando, y Bakai tenía a su alcance una de las naves más poderosas del último segmento. Más importante aún, la propia Legión Alfa estaba unida. Mis señores, todavía tenemos trabajo que hacer aquí, declaró Solomon. Hay grupos de abordaje a bordo de algunas de nuestras naves, y los templarios de plata no dejarán de luchar solo porque sus compañeros los hayan abandonado. Que esta sea nuestra primera acción conjunta. Debemos reforzarnos unos a otros y ayudarnos a recuperar las naves que cada una de las corre del imperio. Una vez que hayamos hecho eso, les describiré mi visión para nuestro próximo paso. ¿Todavía tienes la intención de seguir adelante con esto?, preguntó Tulaba, moviéndose a su lado, mientras los otros comandantes comenzaban a coordinar sus fuerzas y las naves se ayudaban mutuamente. Soy. Espero que sepas lo que estás haciendo, dijo Cobb Halbert en voz baja. El subsector es un buen objetivo y resolverá nuestros problemas de suministros en los próximos meses, pero será una gran demanda, sobre todo porque no tenemos idea de qué tan bien van a trabajar todos juntos. Solomon respiró hondo. Es el estilo de la Legión, hermano. Nos adaptaremos o moriremos.